soy Héctor Díaz Polanco, el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena de México, ese partido por el que hoy es presidente Andrés Manuel López Obrador, ensayista, antropólogo, sociólogo dominicano, residente en México, profesor, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en Ciesas, México, y además es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores también de México. Un dominicano que se nos llevó es el país de los Estados Unidos mexicanos, el país del águila, pero que nos lo manda de vez en cuando, como cada 8 o 9 meses más o menos. ¿Verdad, Héctor? Bienvenido, buenas tardes. Estar de nuevo por acá y estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda México y el primer periodo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo va eso? Bueno, ya no hay reelección, debe ser el único. Sí. Estamos en una el etapa... primer periodo del sexenio. Y él dijo que él nunca modificaría la Constitución para eso. Sí. Pero dijo que necesitaba 2 periodos y que iba a trabajar doble tiempo para en los mismos 6 años haber trabajado 12. Ajá, pero muy bien. Sí, yo creo que ni eso va a poder cumplir porque es tan vertiginoso el proceso que probablemente haga 3 periodos en uno. Sí. No 2, sino 3 en 1. No 3 O sea, consecutivos, sino 3 en 1. tres Que en va a uno. trabajar Ok. más de 20 horas. Sí, no hay manera de que él no haga esto, sino que haga otra cosa. Es un hombre realmente dedicado tiempo completo. Imagínese usted que trabaja más que cualquier presidente recordado los 5 días de la semana y debería de entonces descansar el sábado y el domingo, cosa que Y no no hace. hace visitas sorpresas. Hacer visitas, no sorpresas, pero visitas programadas a los estados para ir conociendo, dice él, la situación a ras de tierra, ¿no? El contacto con la gente le importa mucho. Mucho se ha dicho recientemente sobre la renuncia del ministro de Finanzas de allá, cuyo nombre se me escapa ahora, Carlos Ursúa. Se ha dicho mucho porque usted sabe que los mercados, ese tipo de señales, Sí. la interpretan. Sí. Cuéntenos usted desde la óptica de lo nacional en México. ¿Qué pasó ahí? Y si esa diferencia, que fue una salida aparentemente bastante ruidosa por algunos términos que expresó ese exministro, está teniendo alguna incidencia en la economía mexicana o en la inversión extranjera. O sea, ¿qué pasó ahí? No, parece que no, desde los primeros días hubo un pequeño repunte de evaluatorio, pero al día siguiente se corrigió. No ha habido consecuencias inmediatas. Las consecuencias más bien es en el de influir en sectores que de antemano tenían dudas serias sobre el proyecto económico de Andrés Manuel. Pero eso no sería novedad. De todas maneras, Andrés Manuel está constantemente reuniéndose con la cúpula empresarial y ajustando el proceso. Yo siento que cada vez obtiene mayor aprobación, digamos, de los empresarios. La última reunión fue hace unos 10 días, poco antes de que saliera yo de viaje. Se reunió como con unos 30, 40 miembros de la cúpula empresarial del norte de Monterrey, que es, como es sabido, de los más importantes, y salieron todos muy sonrientes y anunciando que aumentarían las inversiones, que confiaban en el programa económico de Andrés Manuel, de tal manera que hasta ahora parece que todo marcha México asombrosamente. México es un país de grandes contrastes, es típico de las naciones grandes que ocupan no solo grandes extensiones territoriales, sino que dentro de ellas habitan, vamos a decir, distintas sociedades desde el punto de vista cultural. Hay un México muy del sur, muy de Chiapas, de selva, ¿verdad? Lacandona. Hay un México muy del norte que tiene máquinas, industrias, que tienen mucha influencia, sobre todo ese acuerdo de libre comercio, y que recibió sobre todo un importante impacto de esa expansión industrial que buscaba deslocalizarse de países donde tenía costos más altos. Ahora bien, lo que sí lamentablemente hace para la gente una imagen unitaria de un país tan grande, a veces es algo negativo, y es el tema de la inseguridad, el tema del México, donde hay un conflicto hoy por hoy de los grupos del narco, y cómo han logrado sobre todo perforar instituciones como son las policías locales, como son las instituciones estaduales. ¿Qué podría decirnos que ha cambiado o que busca cambiar, sobre todo en esta primera parte del sexenio? ¿A qué costo, a qué precio? ¿Qué va bien, qué no va tan bien? En ese sentido, dado que muchas de las promesas que se hicieron y se hacen cada 6 años en campaña, tienen que ver
con la oferta en ese sentido de la seguridad hacia lo interno de México? Sí, me parece que es la herencia más pesada que ha recibido Andrés Manuel. Una losa tremenda, la de la inseguridad y la violencia. La manifestación de la violencia no ha sufrido cambio. En ese sentido, no ha habido cambio hasta ahora. No hay logros. La respuesta es doble. No hay logros porque todavía es muy pronto, porque apenas lleva 7 meses el gobierno. Sí. Y en esos 7 meses no se había podido hacer un cambio fundamental, que es la creación de una fuerza para enfrentar justamente la violencia. El país tenía una situación un poco paradójica. Por un lado, estaba prohibido constitucionalmente el uso de las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Marina. Pero en la realidad se usaba la Marina. Sí, pero no podía permanecer. Sí. En la Marina y el Ejército se usaba, en efecto. Pero no podían permanecer en las zonas, porque lo prohíbe la Constitución. Entonces, eran usados más bien para lo que se llaman operativos. Es decir, hay una situación difícil de crisis, entonces ahí va Por la excepcionalidad de la situación. Exactamente, y para atacar esa en particular, y no para ejercer una tarea permanente. Para esa tarea permanente se tenía una policía federal que a su vez no funcionaba, porque de 40.000 elementos ni 10 servían para la tarea, y se requiere por lo menos 100.000. Entonces, a lo que se abocó Andrés Manuel durante todo este tiempo, estos últimos 6 meses, fue primero para crear la plataforma legal, cambios legales y constitucionales, la creación, entre otras cosas, de la Guardia Nacional, que es un organismo policial que para empezar, pues que no hay de dónde agarrar, se tomó parte de la policía militar, de la policía naval, y una parte también de la policía federal, lo mejor, digamos, y se formó un cuerpo como de 50.000 hombres que se va a ir aumentando a una gran velocidad. Es el que se llama ahora Guardia Civil, ¿no? Guardia Nacional. Guardia Nacional, Sí. correcto. Y se espera que llegue a los 150.000. Ok. ¿No hay ahí miembros de la Guardia Presidencial que tenía bastante amplia el expresidente Peña Nieto? No, esa Guardia Presidencial que se llama Estado ¿Eran Mayor cuánto? 8.000 8.000 hombres al servicio del presidente. al servicio del presidente. Pero Eran como tampoco mucho, ¿no? 8.000 rasos, la mayoría oficiales De alto nivel, etcétera, inteligencia, etcétera. Todos Era al una servicio guardia de la Casa pretoriana. Presidencial. Sí, era una exageración. Un eso tema que Bastante. era asiático, parece. ¿Qué hicieron toma- con ellos? Perdón, Emilio. Fue cancelado fulminantemente por Andrés Manuel. Esto fue una la promesa de campaña. Completa. Entrando el primer La suprimieron. día, decreto suprimiendo y haciéndolo desaparecer, y todos los miembros fueron incorporados a las diversas entidades de las Fuerzas Armadas. Un tema que en México siempre se ha mencionado mucho y por el que el anterior presidente de hecho tuvo, entre otras cosas, una portada de la revista Times cuando había muchas esperanzas en que iba a ser un cambio grande Enrique Peña Nieto. Al final fue otra cosa. Pero uno de los temas centrales, recuerdo yo, de esa portada y de lo que se hablaba de la expectativa creada, era todo el tema relacionado a la industria petrolera, Pemex, y cómo desde el presidente Cárdenas el petróleo mexicano es de los mexicanos y la inversión extranjera en ese sector ha sido siempre nula. Pero se habla de un proceso de reforma que permita revitalizar un poco esa empresa estatal que cuando uno la ve dentro de las otras empresas estatales petroleras latinoamericanas, Petrobras, la ecuatoriana, la colombiana, tiene unos retos importantísimos de liquidez, una deuda elevadísima. Y me pregunto yo, ¿cuál es el programa del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer Pemex más sólida, más diversificada y quizás sanear un poco las finanzas diferente a lo que los demás han hecho? O sea, ¿cuál es la idea con Pemex? Lo digo porque recuerdo que recién inaugurado él, se dio el tema del combustible, que los medios en su frenesí constante pues dijeron, aquí se manejó mal esta situación, las personas que roban petróleo, bla, bla, bla. Cuéntanos un poco de la industria petrolera mexicana. Sí, bueno, entre las reformas estructurales estaba esta llamada reforma energética, junto con la reforma educativa, laboral, etcétera. La idea era hacer de esta una industria que no fuera un peso para el país, que fuera próspera, etcétera. Esa reforma resultó un fracaso total, porque ni siquiera pudo cumplir con sus promesas básicas, sus metas básicas. Una de ellas era detener la caída de la producción petrolera, que ha ido en picada, pero tremenda, y prometió que para estos momentos el país estaría produciendo 3 millones de barriles diarios. Pues no solo no está produciendo los 3 millones de barriles diarios, sino que está 1.250.000 aproximadamente, 600.000 y bajando y bajando y bajando.
La primera medida en consecuencia de Andrés Manuel fue detener la caída de la producción, empezar de nuevo a repuntar la producción, activando pozos que ya estaban en funcionamiento, creando pozos nuevos. ¿Se controló el huachicol, el fenómeno? Ese es otro fenómeno que se hizo paralelamente, ahorita me refiero Hoy a renunció alguien también relacionado, un encargado de seguridad de Pemex, precisamente porque está involucrado, está imputado dentro de esa situación. Bueno, ese es el que tiene que ver seguramente con Odebrecht, pero ahorita Lo que roban combustible, para que el público Sí, el que escuche el huachicol. término huachicol. Sí, el robo de combustible, Se refiere exacto. a eso, para el público que no Sí. escuche. Pero la bueno, gente hablando- que picha las tuberías en puntos, en cualquier punto de los centros de distribuciones subterráneos, Sí. y entonces se roban el combustible, pero después de conectarse lo dejan botándose. Sí, sí, a veces no, a veces casi es una cuestión profesional y ponen allí Sí. como una Instalan especie un de dispensador. estación normal de suministro. Bueno, lo que se descubrió cuando llega Andrés Manuel finalmente al gobierno y ataca este problema, es que lo que se veía, esto de pinchar Las tuberías. era prácticamente como una fachada. Que eso no era lo importante. Había un negocio detrás. Había un negocio detrás. Organizado. Para decirlo rápido, había dos Pemex. Oh. El Pemex, digamos, oficial, legal, formal, y un segundo Pemex, que era un Pemex huachicolero, es decir, un Pemex de robar. Conectado del mismo sistema de ducto. Había una parte de Pemex huachicolera, manejado por la mafia económica de Pemex, que tenía una estación propiamente dicha en cada lugar. Suministraba el petróleo, suministraba combustible como si fuera parte de un negocio formal. Todo esto se vino a descubrir y mostró que el huachicoleo era un fenómeno popular, en efecto, ese que pincha y se Lo roba es. unos litros, pero que el verdadero negocio era un negocio descomunal, con complicidad estatal y destinado a defraudar al país por muchísimos millones de dólares. Entonces, para aumentar la producción petrolera, volviendo a la pregunta original, ¿qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador? ¿Más inversión pública? Sí, se acaba de presentar hace unos 3-4 días en la mañanera, es decir, en la conferencia de prensa, el director de Pemex, y presentó el plan de negocio, el nuevo modelo productivo, que incluye lo que ya dije de aumentar la producción y un proyecto donde el gobierno va a bajar la presión fiscal sobre Pemex, porque uno de los problemas de Pemex no es tanto quiebra por ineficiencia, es una de las empresas más eficientes del mundo, es la tercera a escala mundial. Lo que ocurre es que los gobiernos priistas y panistas impusieron una brutal carga fiscal a Pemex, es decir, hubo un momento en que la carga fiscal no era hasta el 100%. Hubo un momento en que la carga fiscal era de 120%, es decir, más allá de 100%. O sea, prácticamente el gobierno se quedaba con todas las ganancias de Pemex y con parte de sus costos, de tal manera que eso, para poderlo resolver, se recurrió a deuda. Y por tanto la empresa quedó no solamente en quiebra productiva, sino quedó endeudada. Este plan que se presentó es para aumentar la producción, resolver el problema presupuestario de la empresa, resolver su problema de deuda, etcétera, e ir restabilizando para que salga adelante. Vamos a hacer una pausa pequeña, doctor Polanco, y al regreso vamos a hablar precisamente de las ruedas de prensa mañaneras que da el presidente de México, de algunos escandalitos que han querido ser conato, pero que hay una explicación detrás, como lo del aeropuerto de Ciudad de México, y de muchas otras cosas interesantes que tiene ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador para estar en la palestra mexicana. Conversamos con el doctor Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. José Luis, te iba a hacer una pregunta en el momento que nos fuimos a la pausa. Hay una realidad y es el hecho de que a México, vamos a decir que por su enorme potencial, nos recuerda aquella frase del poeta sobre Brasil, el país del futuro y siempre lo será, aunque con un poquito más de optimismo. México es el BRIC que no es BRIC, por aquello de que tiene la población, el tamaño, los recursos naturales, para ser considerado también uno de esos países con no solamente el potencial en cuanto a riqueza de sus recursos naturales, sino también el potencial de su población. ¿Qué tan difícil es ya luego en la práctica, cuando
ya se pasa de la promesa a la ejecución, qué tan fácil o difícil ha sido para Andrés Manuel López Obrador ir en el poco tiempo que lleva, muy bien describe usted, 7 meses en el mando, ir también cumpliendo con esa base de votantes en cuanto a sus promesas, en cuanto a ir creando un camino hacia lo prometido, hacia lo asegurado, a esa gran masa de población que votó no solamente por él ahora, hay que decir que viene desde hace una buena cantidad de tiempo articulando este tipo de liderazgo. ¿Qué tan fácil ha sido mantener también la ilusión, obviamente, en parte de la gente que votó por él? Yo creo que ese es el mayor éxito del programa del gobierno y de la realización del gobierno hasta ahora. La gente entiende que el asunto de la seguridad es de largo plazo, etcétera. La gente entiende que no es cosa de un día resolver el problema de la estabilidad económica, pero la gente sí esperaba que prácticamente desde el inicio las ofertas de mejoría para la gente empezaran a sentirse. Y eso sí se ha logrado. De hecho, en el programa del gobierno, en las últimas informaciones que se han presentado, se ha realizado ya hasta en el 80 y el 90% de las promesas en ese sentido. Me refiero a las ayudas, a los apoyos a los productores campesinos, en su caso. Aunque hay un tema ahora escúchame que le interrumpa, con el campesinado, con respecto a unos temas de unos fondos que se pedían fueran liberados. No sé si tiene quizás algo que decir en cuanto a eso, al tema que hay hoy por hoy. Sí, seguramente, incluso hay quejas y todo, entonces todo eso se va atendiendo, pero el hecho es que ya los programas están en marcha. Qué bueno. Es decir, cuando alguien se queja, fíjense que todavía no llega el fondo X, quiere decir que ya el fondo llegó a otros lugares, pero aquí no ha llegado y se corrige. Pero el hecho es que los programas están marchando. Uno de ellos, que es para mí el favorito, porque me gusta mucho, desde el nombre hasta el propósito. ¿Cuál? Me refiero al programa llamado Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa muy ambicioso, de largo alcance, no solo por su importancia numérica, cuantitativa, sino por su importancia cualitativa en lo que puede producir de transformación en el país, que es un programa para atender a los famosos nini, mal llamados nini, es decir, los que ni estudian ni trabajan ni estudian. El objetivo es ir con ellos y plantearle la pregunta: ¿qué quieres? ¿Volver a estudiar? ¿O ya te retiras de los estudios y quieres trabajar? Correcto. Y en cualquiera de las dos opciones ofrecer una solución. Para los que quieren estudiar, una beca, para que vuelvan a retornar al estudio, y para los que quieran trabajar, la inserción en una instancia privada o pública para trabajar como aprendiz, como ayudante, etcétera, una tarea, etcétera, con el pago del gobierno de un sueldo durante el tiempo de formación. Esto tiene como objetivo, además, está vinculado con toda la estrategia de seguridad, porque uno de los problemas básicos de la seguridad del país es que los jóvenes son el campo de reclutamiento para los delincuentes, ¿no? Para las bandas de la delincuencia organizada. Entonces, hay que sacar de la calle a estos jóvenes que estaban a disposición al sicariato, etcétera, etcétera. Que no es un trabajo sencillo, claro, porque eran muchos años. México tiene muchos años sumido en delincuencia, corrupción, como muchos países, pero al tener gobiernos que colindaban con esos intereses, pues el combate contra la corrupción, contra la delincuencia, realmente no era tan profundo. O sea que con lo que se ha encontrado López Obrador es con un verdadero entramado. Así es, que debe producir cambios fundamentales de inmediato. Uno es separar la delincuencia del Estado. ¿Le van a dar los 6 años? Sí, porque ya dijimos que va a ser 18. Porque sí, va a ser 18. en 3, comprimidos, 18 la corrupción, comprimidos. Doctor Polanco, en México, todo el mundo sabe que la corrupción en México, al igual que en muchos países de América Latina, de habla hispana y otros que no están en nuestra región, es un negocio instaurado, es una maquinaria. Lo que se daba en México, lo que se da en muchos aspectos, contaba con apoyo hasta presidencial, porque ahora el expresidente mexicano está involucrado en Odebrecht con unos supuestos $6 millones que le dieron para el financiamiento de su campaña o que se lo dieron para poder pasar unos contratos ahí que beneficiaban a esa constructora. Lo que te dice, sine qua non, que había un permiso presidencial para delinquir en gobiernos anteriores. Absolutamente. ¿Cómo le entra de frente el gobierno de López Obrador al tema de la corrupción? Algo que tiene una estructura
con dimensiones astronómicos. Sí, si hay algo que tiene categoría de obsesión para Andrés Manuel, es la cuestión de la corrupción. Porque él tiene la visión, errada o no, pero es su visión, de que si no se resuelve la cuestión de la corrupción, el país no tiene soluciones. Eso es correcto. Y en consecuencia él cree que atacándola desde su origen, el origen, dice él, es de arriba hacia abajo. Entonces él dice, Comenzando por las instancias de poder. así es, porque allí es donde se reproduce. Si el nivel A tiene un nivel A1 que le está presionando para que se corrompa, no hay manera de hacer desaparecer la corrupción. Pero si el nivel superior está presionando al de abajo para que no haya corrupción, es más fácil resolverlo. Él lo dice con una metáfora, hay que barrer la corrupción como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Nadie barre una escalera de abajo hacia arriba. Entonces, el ataque a la cuestión de la corrupción es total y absoluto por parte de Andrés Manuel. Vamos a ver los resultados. La idea que él tiene es que si del presidente hacia abajo se va combatiendo la corrupción, es decir, si hay garantía de que el presidente no sea corrupto, que los ministros no sean corruptos, etcétera, etcétera, se puede lograr una mejoría. De hecho, como bien señaló usted al principio, el problema de la corrupción, como el de la violencia, es que hay un vínculo con las estructuras del Estado, del gobierno. Ese vínculo hay que romperlo. Es lo primero que hay que lograr. Se puede partir de ahí, suponer partiendo de ahí, entonces que el expresidente Peña Nieto y todo su gabinete, los que llegaran a participar en actos corruptos, van a ser judicializados, incluido a Peña Nieto. Por supuesto que sí. La idea de que Andrés Manuel mandó un mensaje de borrón y cuenta nueva ha sido muy mal interpretada, porque lo que quiere decir, lo que dijo Andrés Manuel es que él no iba a usar el poder que había recibido para perseguir a sus adversarios. Okay. Que lo suyo no era la venganza, etcétera, etcétera. De ahí se interpretó que había hecho como una especie de perdón generalizado. Lo que le estaba diciendo en realidad es una cosa bastante lógica y que elemental. No va a instrumentalizar su persecución a través del poder que tienen y utilizando las instituciones del Estado, sino que va a aplicar la ley. Así es, porque además él no es el fiscal de la República. El fiscal de la República es un órgano autónomo, por primera vez autónomo, dicho sea de paso. A diferencia de nosotros. Que es quien tiene que perseguir a los malos, ¿verdad? A los violadores de la ley. ¿De cuándo acá el presidente mete a la cárcel a delincuentes? Eso es una tarea jurisdiccional, es una tarea del Poder Judicial. Una preguntita. Y perdóneme, nada más termino esta idea. Pero pasaron los meses y no hubo nadie en la cárcel. Uh-huh. Entonces eso reforzó la idea, sobre todo en la oposición que interesadamente alimentaba esta idea, de que había una especie de complicidad o un perdón. Uh-huh. Un borrón y cuenta nueva. Un borrón y cuenta nueva. Sí, pero pues, todo el mundo sabe. Sí. Yo soy abogado, ese es mi defecto principal. Conozco que un fiscal no monta un proceso. Hay un proceso, claro. De esa complejidad en una semana. Se tarda meses. Ni lo hace por los medios de comunicación. Eso tiene un proceso de vida. Y por eso es que solo después de 5 o 6 meses empezaron a aparecer los presos. Los prófugos, como el señor. Bueno, hay uno prófugo ahora, sí. El abogado de todos los... el de la élite. Está en la cárcel. La élite política. Y así va a seguir. Porque claro, el fiscal está trabajando, no puede hacer las cosas de la noche a la mañana y va a ir produciendo resultados. Muy bien. Mire, vamos un poco de política exterior. La diplomacia mexicana en Latinoamérica y en los órganos multilaterales siempre ha sido muy destacada y de muy buen nivel. De hecho, en Naciones Unidas, el referente latinoamericano por la formación del personal, por la capacidad de formación de bloques, por la incidencia que tienen los grupos de negociación en México. De hecho, tuve la oportunidad incluso de compartir varias veces, la última vez fue el año pasado, con un ex ministro de Relaciones Exteriores de ustedes llamado Jorge Castañeda, que es un muy buen académico, sin importar las opiniones que se tengan en el plano político. Hubo una instancia en la que existió cierto nerviosismo, según tengo entendido, por una posición que adoptó Estados Unidos, un socio comercial crucial, obviamente, y político para México, con el tema de los aranceles vinculados a los esfuerzos migratorios. Se habló de que el gobierno de AMLO decidió enviar unas 6,000 tropas, me parece que fue, a la frontera con Guatemala. Sí. ¿En qué está ese tema? ¿Qué está haciendo México para controlar los flujos migratorios desde Centroamérica y Suramérica hacia los Estados Unidos?
Yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer y que en parte no se hizo antes, eso hay que admitirlo. Por cierto, le agradezco los piropos a la diplomacia mexicana por lo que me toca. Pues es que un país necesita controlar su frontera y lo que no estaba ocurriendo era eso. Así que bueno, me duele decirlo de esa manera, no se tome a mal, pero Trump al menos tenía, digamos, el derecho a reclamar, ¿no? Sí, Sobre claro. todo si tienes el dato y lo pones sobre la mesa que dice, por decir un número, estábamos recibiendo 50.000 migrantes entrando por mi frontera y ahora se multiplicó y son 150.000. De tal manera que pues tuvo que hacer la tarea. Además era una tarea ya planeada, ya se había planeado que esa Guardia Nacional en creación enviaría 6.000 elementos a la frontera. Y la situación parecía que ya estaba realmente escalando porque yo estuve personalmente en Tijuana el año pasado, en noviembre, y recuerdo que muchos locales, muchos mexicanos nos decían, mira, la cantidad de inmigrantes que hay aquí que quieren cruzar y que terminan quedándose, que terminan siendo subsidiados por nuestro gobierno municipal, que terminan costando al erario mexicano, era alto. Entonces sé que es un tema tenso para México, pero qué bueno que están tienes razón, trabajando tienes razón. Y bueno, y entonces ahora se está haciendo, por ejemplo, una cosa increíble. No sabíamos quiénes entraban, ni siquiera los nombres. Entonces, ¿cómo puede pasar por Bueno, La ley mexicana, la ley Sí, mexicana sí, sobre sí. migración es muy dura. Bueno, Una ahora de se las está cosas que aplicando. Trump Exacto, no se estaba aplicando, porque la ley en cuestión, el texto es, hay que decir, Sí, claro. uno de los más exigentes Sí. de toda América Latina. Una de las Así críticas es. más fuertes que le hacía Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justamente, decía que no solo no tenía control de su frontera, sino que no tenía idea de quiénes eran los que pasaban de un lado a Hay que otro. admitir que había ahí un elemento, claro, hay un elemento negativo de parte de Trump por la agresividad, la manera en que hace las cosas, etcétera. Pero el hecho es que en esta materia el gobierno mexicano tenía que hacer su tarea, ¿verdad? Y es lo que se está haciendo en este momento. Ya hay un registro de una disminución de aproximadamente el 30% de migrantes Ha bajado un llegando poco a el Estados discurso de Unidos. Trump con México después de que se fue Peña Nieto. Hace un tiempecito que no le dice que le va a construir el muro y lo va a hacer que paguen por ello. Así es. Tenía Pero- más roce con Peña Nieto que con AMLO. Sí, pero yo sí. ¿Por La qué? respuesta es que sí, porque yo creo que no respetaba menos a Peña que a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Un Manuel asunto- lo respeta. Y eso ha ayudado. Yo creo que la estrategia discursiva de Andrés Manuel sobre este tema ha sido más eficaz. Andrés Manuel ha tenido posiciones más certeras a la hora de enfrentar las agresiones verbales habituales, tuiteras de Trump. Es decir, ha habido un cambio. Y además hay resultados. Es decir, si tú ves que disminuyó en 1/3 la llegada en apenas unas semanas, entonces no hay razón para que no estuviera contento Trump sobre este asunto. Sobre la relación República Dominicana-México, donde hemos tenido un intercambio, yo diría, más que nada, sobre todo cultural. República Dominicana ha consumido mucho de lo que ese México viene generando desde el México lindo y querido de los años 40, las películas, la música, el Chavo, Cantinflas, pero también nos unen retos y aspectos productivos como dominicano, y de hecho básicamente la pregunta tiene que ver más, yo creo que con el deber de la República Dominicana reclamar y tal vez México reconocer. En 1980 se firmó el Acuerdo de San José, que ha sido sobre todo década tras década olvidado, violentado. Estaba el presidente López Portillo en esa época en el gobierno mexicano, y soy de los que cree que algún día, para sobre todo temas de hermandad, sería bueno volver a sentarse entre México y República Dominicana a sacar un poquito de cálculo de cuánto un país pequeño como el nuestro ha dejado de recibir y percibir de lo consignado en ese acuerdo, sobre todo en el tema petrolero. No sé si usted estaba al tanto de que los países pequeños del Caribe, y sobre todo el nuestro, que era el más grande de los involucrados en ese acuerdo, no hemos recibido durante mucho tiempo lo que allí se consignó en cuanto a la oferta petrolera que tanto México como Venezuela, pero sobre todo el caso mexicano, podía generar para el área. No sé si usted estaba al tanto. Bueno, no estoy muy al tanto, confieso, sobre los detalles, pero sé que hubo ese acuerdo en el marco de
un acuerdo caribeño, ¿verdad? Sí, sí. Y que México no ha cumplido mucho. No, para nada. Con nosotros no. Bueno, tiene que ver en parte con lo que ya platicamos de la crisis petrolera Lo mexicana. que pasa es que usualmente, como hizo Venezuela con Petrocaribe, que de hecho en su momento pasó a ser el acuerdo principal de abastecimiento para nosotros, esos acuerdos están diseñados de forma tal en que hay cláusulas de escape que permiten a los gobiernos a discreción y con plazos muy breves Sustraerse un simplemente poco. eximirse de las obligaciones asumidas. O sea que probablemente ese es una argucia jurídica. Una última pregunta que le tengo en política exterior mexicana. Recuerdo que cuando estuvo en su punto más álgido el tema de Venezuela en América Latina y de la OEA, y usted ya conoce la historia, la posición del presidente Manuel López Obrador por algunos fue criticada y por otros aplaudida, con el tema de nosotros no intervenimos, México ha creído siempre en el principio de no intervención. ¿Se mantiene la misma postura de México frente a la situación venezolana o ha cambiado? No, se mantiene y así va a seguir. Es un asunto doctrinal de la política exterior mexicana, es la llamada doctrina Estrada, que en síntesis coincide en un punto. Poco conocido para la gente, es un asunto histórico. Sí. Después de la Revolución Mexicana, México sufrió, pero día y noche, con esta práctica de Estados Unidos y de países europeos, Las en general de las intervenciones. potencias, de usar el asunto del reconocimiento a los gobiernos de México, que cambiaban mucho porque estaban en una etapa Hay que revolucionaria, decirlo, sí. y cada gobierno nuevo sufría la gota gorda esperando el reconocimiento de Estados Unidos del gobierno. Y para esos propósitos Siendo un Estados Estado Unidos lo soberano. usaba para sacar ventaja en perjuicio de México. Vino el señor Estrada y estableció esta doctrina nueva que dice en síntesis y coloquialmente: no nos interesa si ustedes nos reconocen o no. Nosotros, el asunto del reconocimiento nos vale cacahuate. De hecho, no nos reconozcan, que nosotros tampoco lo vamos a reconocer. Nosotros nos reconocemos, simple y llanamente. Así que, en cualquier caso, cuando hay un caso como el de Venezuela, el punto nuestro es que nosotros no tenemos por qué reconocer ni dejar de reconocer al gobierno venezolano. Sencillamente, el gobierno mexicano tiene relación con el Estado venezolano y con quien represente a ese quien lo Estado gobierne. en ese momento. Para decirlo en términos coloquiales, México tiene relación, para el caso de Venezuela y su Palacio Nacional en Miraflores, con quien levanta el teléfono cuando hablas a Miraflores. Si el que levanta el teléfono es el señor Maduro, El que ese es el gobierne presidente. Y si el ese que levantara el teléfono fuera un gobernante de facto, un golpista. Con ese es. Pues con ese sería. Gracias. Que yo sepa, no ha llegado a Miraflores. Gracias al doctor Héctor Está. Díaz. Ciertamente no ha Polanco. llegado. Ese es un punto. La doctrina Estrada se las trae. Gracias al doctor Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, que ha estado con nosotros hoy en el Gobierno de la Tarde. ¿Cuándo usted regresa? Porque es como cada 8 meses, 9 meses que lo mandan. Espero que no sea tan tardado, Que no sea tan pronto. tarde. Me va a dar mucho gusto porque me he sentido muy bien en este viaje, entre otras cosas por las magníficas entrevistas que hemos tenido. Gracias. Cuando usted vuelva de aquí a 8 meses, ojalá y sea menos, entonces estaremos más avanzados en los planes de desarrollo de AMLO y entonces vamos a poder pasar balance, ¿verdad? Muy bien, claro Y que vamos sí. a ver cómo va la relación México-República Dominicana. Claro que sí, ha Que sido le un vaya placer. bien y que vuelva pronto. Muchas gracias.